Sudáfrica ofrece una experiencia de safari que despierta todos los sentidos. A medida que avanzas lentamente por el sendero, el crujido de las hojas bajo las ruedas crea una sinfonía natural que se mezcla con los sonidos de la fauna salvaje, y el sol en el horizonte pinta el cielo con una espectacular gama de colores que transforman el paisaje en un lienzo viviente. Estamos rodeados de cebras, jirafas, elefantes, impalas. De repente, el corazón nos late con fuerza y sentimos una emoción indescriptible. Nuestros ojos se cruzan con los de una leona. Su mirada profunda y penetrante nos deja sin aliento. Es un momento de conexión pura con la naturaleza, gratitud y plenitud, donde el tiempo parece detenerse y cada segundo se convierte en una experiencia inolvidable. Este es el verdadero encanto de un safari en Sudáfrica, un viaje que despierta el alma y deja una huella imborrable en el corazón. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. ¡Esos locos en África! Finalmente, mis locos, estamos en Sudáfrica, uno de los países más increíbles para hacer safaris, y no vamos a estar haciendo un solo tipo, sino varios, y contárselos a ustedes qué tan costoso es y todas las diferentes formas que tenemos de ver los animales de esta región. Además de que estamos en el Parque Nacional Kruger, el mejor parque del mundo para ver a los 5 grandes, que son el elefante, el rinoceronte, el leopardo, el león y el búfalo. Quédate viendo este video, va a estar alucinante, y no olvides suscribirte ya mismo para que continúes viendo nuestras aventuras por el mundo. Para conocer el Parque Nacional Kruger te recomendamos pasar al menos 5 días, ya que es muy extenso. Cuenta con 10 puertas de acceso repartidas en sus 350 kilómetros de largo. Tienes la opción de hospedarte dentro o a las afueras de las entradas del parque. Puedes escoger entre zonas de camping, lodge de lujos, hoteles, posadas o incluso Airbnb. Todo dependerá de tu presupuesto. Si quieres optimizar tu visita, pasa unos días en el norte y luego otros días en el sur. Nosotros decidimos pasar los primeros 3 días cerca de la puerta de Malelane, ubicada al sur en una cabaña rodeada de naturaleza que nos costó $200 por noche para 3 personas con desayuno incluido. Sin embargo, puedes conseguir hospedajes desde $30 por persona. Llegamos al Kruger, específicamente a la puerta Malelane, que se encuentra al sur de este parque nacional. Esta primera modalidad de safaris que vamos a estar haciendo será manejando por cuenta propia. Nosotros alquilamos un carro a través de kayak.com desde Johannesburgo, porque allí llegamos, allí se encuentra no solamente la capital financiera de este país, sino uno de los aeropuertos más importantes y el más cercano si quieres manejar hasta el Kruger National Park. El recorrido fue de 6 horas y pagamos $30 diarios por el alquiler del carro. Una vez que llegamos a nuestro hotel, nos dirigimos hacia la entrada del Parque Nacional Kruger, que se encuentra a 20 minutos del que nosotros escogimos, y tienes que pagar una entrada de $27 diarios. Si quieres venir por varios días, como lo vamos a hacer nosotros, de igual forma tienes que pagar individualmente la entrada todos los días. Es decir, no se puede pagar como una entrada por la suma de todos los días. Por otro lado, si decides quedarte dentro del Parque Nacional, tienes que hacer una reserva en la página web del gobierno de Sudáfrica, y allí sí vas a poder reservar pues la entrada por todos los días que vas a permanecer dentro del parque. Así que ya nosotros pagamos nuestro primer día. Acompáñenos a empezar este safari. Ahora toca caminar al carro. ¿Están preparados para ver leones? ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Pusimos a Luis de conductor designado para nosotros fotografiar y hacer videos. Ahí Ñiñita ya se está destacando. Y yo voy a cambiar este lente de la cámara por este otro que tengo acá. Y Valerie pues tiene ya la otra cámara con el otro lente. Y que empiece la aventura. El Parque Nacional Kruger es sumamente grande, así que el primer consejo que te voy a dar es sé paciente.
Uno tiene una lista de animales que quiere ver y a veces se desanima si no pasa en el primer día. Para garantizar que puedas ver la mayor cantidad de animales posible, te recomiendo que vengas varios días, pero no hay una receta, no hay una zona específica donde puedas conseguirlo, simplemente es cuestión de suerte. Así que nada, paciencia, que en el camino se te van a ir cruzando todos los animales. Nosotros el primer día estábamos un poquito desorientados porque no sabemos muy bien cómo funcionaba el asunto, pero logramos comprar la entrada y luego simplemente nos íbamos perdiendo por los diferentes caminos que tiene la ruta. Vimos venados, vimos jabalíes, luego logramos dar con una manada grande de elefantes y creo que de las cosas que más me gustó fue tener la posibilidad de estar allí el tiempo que nosotros quisiéramos, viendo a los animales simplemente hacer vida en el Parque Nacional. También vimos hienas ya cuando estaba cayendo el atardecer y cerramos la noche con broche de oro. Fue un momento soñado, nos habían dicho que era muy difícil ver a este animal y pudimos verlo el primer día, por eso les digo que es cuestión de suerte, no se te puede garantizar nada, pero puede que los veas todo como puedes que veas algunos y otros te falten. Vimos nada más y nada menos que un leopardo. No teníamos ni las cámaras, no había luz, solamente pude agarrar el teléfono y grabar este videito que les voy a mostrar a continuación, pero de resto nos quedamos cortos, nos hubiese gustado tener más tiempo para hacerle más fotos, aún así agradecemos el momento. Para el segundo día sí decidimos pararnos mucho más temprano e ir con una ruta en mente que es muy importante y el segundo consejo que les voy a dar. Uno pasa mucho tiempo en el carro manejando y a veces pierde la noción de cuántos kilómetros o cuántas horas lleva de recorrido. Y nos pasó que decidimos hacer este ultra recorrido que era desde la puerta en la que entramos bien al sur hasta un lugar que se llama Satara. Y cuando nos queríamos regresar eran más de, no recuerdo cuántas horas eran de regreso. Simplemente no podíamos salir por la misma puerta en la que entramos porque era muy lejos y nos iban a cerrar el parque. Así que tuvimos que buscar la ruta más próxima, la puerta más próxima, y era una que se llama Orpen, que quedaba 4 horas de nuestro hotel. Nos tocó manejar 1 hora más de Satara a esa puerta y luego 4 horas más hasta nuestro hotel. Estábamos agotadísimos, nos tocó manejar de noche, no es lo recomendado, aunque sentimos que las carreteras no están tan graves, o sea, de hecho sentimos que estaban bastante bien, muchas estaciones de servicio, así que lo que nos había afectado era que estábamos agotadísimos. Imagínense pasar más de 10 horas en el carro. Tienes puntos para hacer paradas, pero te paras como 30 minutos y luego quieres continuar porque obviamente la emoción de ver animales es tanta que tú sigues allí intentando ver al león, intentando buscar al leopardo. Ese día vimos muchísimos más animales, vimos cebras, vimos jirafas, vimos más venados, vimos animales que ni siquiera sabíamos cómo se llamaban, vimos más hienas y pudimos ver a una familia de leones muy a lo lejos porque tienes una ruta en la que tienes que estar sí o sí, no puedes salirte de esa ruta. El único animal que no hemos podido ver es el rinoceronte. Es un animal que está sumamente protegido y no te permiten avisar dónde está. En todas las paradas que hicimos, donde estaban los restaurantes y los baños, hay letreros con la ruta y tú puedes colocar qué animales has visto en cada punto. El rinoceronte no se puede marcar, así que es muy difícil, solamente cuestión de suerte. Todavía no lo hemos visto y ya llevamos 2 días de safari. Esperamos verlo en estos próximos días. Por último y no menos importante, atentos a las normas del parque porque son muy estrictos. Cuando llegamos el primer día nos dieron un folleto con las entradas y ahí estaban todas las normas y yo me confundí con la hora de salida. Yo juraba que la hora de salida era las 6:30 y bueno, de hecho salimos a las 6:10 donde pudimos ver al leopardo en la salida, ya era bastante oscuro. Pero bueno, seguimos las normas, dijimos, bueno, vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible en el parque y cuando llegamos a la puerta nos mostraron en el folleto, fue mi error, pero de verdad lo vi mal, me equivoqué, soy humana. La salida era a las 5:30, salimos aproximadamente unos 40 minutos tarde. El señor, sin mentirles, nos estuvo regañando como por 10 minutos. Yo entiendo que es muy importante por el tema de la seguridad, pero no lo hicimos a propósito y aún así el regaño fue bastante fuerte. Y el segundo día teníamos a las cebras y a las jirafas muy lejos de nosotros y Emmanuel sacó un poquito, pónganse que esta es la ventana, y él se salió así para hacer la foto porque no llegábamos ya que el carro es muy bajito y había unos arbustos muy altos y bueno, trató de agarrar un poquito de altura
y se paró una policía, porque en el Parque Nacional hay policías que están como resguardando que se cumplan las normas y que no hagas nada indebido. Y se paró la policía sin hablar casi que absolutamente nada con nosotros, nos pidió los papeles y nos puso una multa de $75. Nosotros estuvimos hablando con Alejandra, una venezolana que les vamos a presentar más adelante, y ella nos dijo que eso no es muy común, que lo normal es que te regañen y ya, que aparte de $75 es la multa más alta si vas a exceso de velocidad, porque el límite son 50 kilómetros por hora, o si estás fuera del carro, que fue muy extraño que nos haya puesto eso, pero que bueno, que sí, que eso puede pasar y que hay que tener mucho cuidado simplemente siguiendo las normas. Algo tan sencillo como sacar tus brazos del carro puede ser un problema cuando lo haces por cuenta propia. Después de 2 días explorando el Parque Nacional Kruger por cuenta propia y manejando, decidimos pagar un safari todo incluido. Lo hicimos en un campamento de una reserva privada que también está dentro del Parque Nacional, pero son como concesiones que se le dan a posadas, a lodge, y ellos pues también desarrollan el turismo en este pedazo de Parque Nacional. Y si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre ir directamente al Parque Nacional o quedarte dentro de una reserva privada, pues es prácticamente que esta última es un poco más flexible con respecto a las normas, es decir, no solamente hay que seguir los caminos delimitados, sino que se pueden salir totalmente de la vía e ir explorando otros terrenos para buscar los animales. También los horarios, dependiendo si es verano o invierno, son restringidos de 6 o 7 de la mañana hasta las 5:30 o 6:30 de la tarde en caso de que entres por cuenta propia en el Parque Nacional, mientras que dentro de las reservas privadas puedes explorar hasta que el safari, hasta que el lodge en donde hayas contratado te permita. Nosotros llegamos a este campamento el día de ayer en la tarde e hicimos un safari que empezó a las 4 de la tarde y terminó casi a las 8 de la noche. Y esta mañana salimos desde las 5:30 de la mañana, horas que no hubiésemos podido explorar entrando al Parque Nacional por cuenta propia. Eso te permite ver los horarios de caza de los animales que normalmente son temprano en la mañana o al final de la tarde cuando el sol no está tan intenso, entonces se puede ver más actividad. De hecho, ayer tuvimos los encuentros más alucinantes que hayamos podido tener. Vimos una manada de 6 leones dispersos entre sí, pero que ya se estaban comiendo un antílope que habían cazado horas antes. Y bueno, la verdad que también la experiencia de los guías es un punto que no tiene comparación a la hora de hacer un safari. El detectar los sonidos que hacen otros animales como las aves para poder saber en dónde están los leones, los leopardos, los rinocerontes, etcétera, es algo que vale lo que cuesta. Y si se preguntan cuánto estamos pagando, nosotros a través de una venezolana que les vamos a presentar ahorita y contar un poquito de su historia, que tiene una agencia de viajes acá en Sudáfrica y organiza safaris,
conseguimos este lodge, que es uno de los más rurales y es uno de los más económicos, que nos costó, haciendo el cambio, aproximadamente $300 la noche por persona. Y eso ya incluye pues todas las comidas y 2 safaris al día, uno en la mañana y uno en la noche. Sin embargo, es bastante rural, al punto en que no tiene wifi, no tiene aire acondicionado, el agua se calienta con madera a través como de una chimenea, ya se las voy a mostrar más adelante. Y también voy a presentarles a Alejandra, que es la chica venezolana que les he estado comentando, y hacerle pues más preguntas de cómo llegó a África, de todos los servicios que ofrece, y si a alguno de ustedes les gustaría hacer un safari. Y ojo que esto no es una colaboración pagada, pero nos parece increíble la labor que esta venezolana está haciendo acá en África, y pues sus servicios vale la pena recomendarlos. Y bueno, quiero presentarles a Alejandra. Ella es venezolana, como les comenté, y tiene su empresa acá en Sudáfrica. ¿Cómo llegaste a este país, Ale? Mira, por accidente, destino, yo no sé. Yo vine a hacer un voluntariado y me quedé. Me dieron un rinoceronte para cuidar, y cuando vine y me dieron el rinoceronte dije, bueno, yo no quiero vivir en otro país que no haya rinocerontes. Wow. Y no sé cómo, yo convencí al gerente del centro de que yo era chévere y que él me tenía que dar un trabajo. Las mejores fiestas que he metido en mi vida. Y bueno, trabajé ahí como año y medio. Y cuando empecé a trabajar ahí, me empecé a escuchar de toda esta industria de safaris, de que uno podía ser guía. Y creo que te comenté antes, te dije, o sea, cuando me dijeron que yo podía trabajar y que me iban a pagar por ir a buscar animales salvajes, dije, bueno, o sea, aquí me quedo. Fundamos la compañía Wandering Through en el 2016. Y bueno, desde el 2016 hemos estado, obviamente, hubo una pausa ahí extraña por el COVID, pero bueno, sí. Eso de esa parte no hablamos, y aquí seguimos. De igual manera, nosotros vamos a dejar la página web, las redes sociales de Ale acá en la descripción del video, como les dije, si quieren contactarla. Pero Ale, cuéntame un poquito de los servicios que ofreces para las personas que quieran hacer un safari en Sudáfrica. Bueno, nosotros ofrecemos safaris al todo el sur de África, y depende, o sea, hay para todos los gustos y colores, pero más importante, hay para todos los presupuestos. Eso es lo importante. Eso es lo importante, porque claro, hay lugares como en el que estamos ahora, Pungwe, que digamos son más rústicos, cuestan aproximadamente $300 más o menos al cambio la noche, y después hay todo un rango de $300 hasta $2.000 por persona la noche. Es lo que te incluyen todos, básicamente lo mismo, o sea, te van a incluir siempre todas las comidas y 2 safaris al día, el safari por la mañana y el safari por la tarde. Y por la mañana y por la tarde, porque en teoría esas son las horas a las que están más activos los animales, porque, o sea, tú quieres venir a ver un león, pero no lo quieres ver durmiendo nada más, tú lo quieres ver haciendo cosas. Exacto. Y entonces, si vienes en el verano, cuando hace mucho calor, obviamente van a estar debajo de una mata durmiendo si los vas a ver a las 11 de la mañana. Okay. Entonces, básicamente eso es todo lo que incluyen. Este campamento Pungwe es un poco, digamos, es más rústico. Entonces tienes las comidas comunales, te sientas con todo el mundo, así como en esta mesota en la que estamos. Y bueno, ya si después quieres empezar como que a subir, como que mira, yo quiero un sitio que tenga electricidad 24 horas, yo quiero wifi, yo quiero un spa, yo quiero una piscina. Ya obviamente por ahí va subiendo el presupuesto. Pero básicamente esa es la idea. Te van a incluir siempre las comidas, dependiendo del lodge te incluyen las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y los paseos. ¿Y ya solamente te encargas de la agencia de viajes, o también eres guía si alguien quisiera que...? Porque todos esos años de experiencia siendo guía, me imagino que no los pusiste ahí en la gaveta guardados, no. Sino que... A mí me encantan, ¿no? Claro. Hacemos los dos. Entonces, nosotros eso es servicio de puerta a puerta, ¿no? Desde que llega en Johannesburgo hasta que hace todo el recorrido, hasta que se vuelve a montar en el avión y se va de vuelta para donde sea que uno se vaya. Y, o sea, eso hacemos como de agencia de viaje, que tú nunca me tienes que ver, o si me quieres de guía, o a mí o a alguno de los chamos con los que trabajamos, porque somos 4 en total, sobre todo para cuestiones de servicios fotográficos o de traducción, porque claro, hay mucha gente que quisiera venir, pero si no tiene el idioma inglés, claro, o igualito se siente más cómodo con alguien que le explique, pues también lo hago. Brutal, sí. Brutal. Ale, a mí me gustaría que me dieras un pequeño recorrido por este campamento para mostrárselos a todos estos viajeros en donde nos estamos quedando. Y ya saben, si quieren contactarla, pues ahí tienen toda la información. Y nada, vamos a darle una vueltica al campamento. Vamos a conocer. Y les mostramos. Yo voy a empezar por la parte más importante de todos los safaris, que la gente siempre pregunta. Aquí está el bar. Así que uno siempre puede pedir, porque aquí se toma siempre, es el gin and tonic. O sea, que es ginebra con aguaquina, porque cuando empezaron a venir los ingleses, hace varias décadas, obviamente la aguaquina ayuda para la malaria. Entonces, bueno, sabes, no te vas a tomar nada más de la aguaquina, le echas algo más. Y bueno, entonces aquí la bebida tradicional de safari es el gin tonic, y hay, bueno, un montón de opciones, que siempre los puedes pagar adicionales en este campamento, pero hay otros que, o sea, te lo incluyen todo. Todo, ok.
Y después, bueno, aquí porque es un campamento mucho más rústico, obviamente hay una zona en la que todo el mundo tiene que venir a cargar porque no hay puntos para cargar en las habitaciones. Entonces, si tienes computadora, celular, cámara, todo este desastre va aquí. Y está todo a nivel solar, si no me equivoco. Capaz algunos tienen también unas baterías de repuesto porque si llueve y no hay luz, pues igual hay que cargar las cosas. Interesante. Sí. Y después, bueno, está como que toda la parte central de los lodges, siempre hay una área común en la que tú te sientas o en la que tú comes, en la que te puedes quedar después de los safaris, o bueno, si no te interesa, no te tienes que quedar ahí. Pero la parte más cool, en verdad sí, de este campamento es toda esta parte acá. Como obviamente siguen todo el ethos de que todo tiene que ser tradicional y rústico, pues aquí tienen la olla de agua caliente, que hierve siempre, entonces siempre va a haber alguien que viene, ¿sabes? Le das la madera y pones el fuego porque la olla está llena de agua caliente para hacer café, para hacer té, bueno, y para hacer cualquier tipo de comida. Uno viene acá y se sirve. Yo de hecho cuando llegué se me había olvidado y llegué a echar el agua caliente en la cafetera para hacer café. No, inclusive ayer nos prepararon hasta la comida en esta fogata, pusieron como una rejilla ahí, e hicieron una parrilla, luego ponían las bandejas de comida para que se mantuvieran calientes, luego todos nos sentábamos alrededor de la fogata, así que sí, yo creo que prácticamente media vida del tour se hace alrededor de esta fogata. Siempre. Aquí de hecho dicen que o sea, cuando tienes una fogata o algo así, es la televisión del safari. Entonces, porque mira. claro, uno se hipnotiza y ves el fuego y, ¿sabes? Y las cosas así, Sí, y sí, es sí, siempre sí. buenísimo. Y así a nivel de anécdota, aquí lo llaman braai. Cuando tienes una parrilla lo llaman braai. No lo llaman barbecue ni nada por el estilo, sino es un braai y es súper tradicional surafricano lo que ustedes comieron ayer, que es cocinar todo al fuego. Sobre todo carne porque les encanta la carne. Nuestro braai ayer estuvo increíble. Ahora vamos a ver una de las habitaciones. ¿Y sabes algún idioma o alguno de los idiomas de acá? El de esta zona se llama Shangaan, que es como que una de las tribus más predominantes que hay acá. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales y, o sea, quizás el Zulu es el que la mayoría de la gente conoce y el Shangaan es como una rama que viene de Zulu. Okay. O sea, son todas tribus que de alguna manera estaban interconectadas y después, ¿sabes? Se han ido como que separando y los idiomas son parecidos, pero son todos diferentes. Entonces, una persona que habla Zulu o Shangaan puede entender muy fácilmente como que, mira, yo sé que tú me estás hablando Venda o me estás hablando Sepedi o me estás hablando cualquier otra cosa. Qué interesante. Entonces, sí se vuelve más interesante y uno va aprendiendo a medida que uno está aquí. Yo lo único que aprendí fue Niabonga hasta ahora. Niabonga. En Zulu, exacto. Que es como gracias, ¿no? Sí. Y aquí si quieren decir en Shangaan, simplemente di en cómo. Muy importante es saber cerrar esto. Y una vez me quedé aquí durante la noche y no lo cerramos y se nos apareció una hiena por el cuarto. Una hiena dentro del cuarto. No, estaba solamente por aquí afuera, pero, ¿sabes? Entonces, igualito a... Sí, como que bueno, déjame cerrarla bien por si acaso. Qué loco. Entonces, bueno, aquí hay obviamente lo que estábamos diciendo antes, que no hay luz, entonces se prenden las lámparas de parafina durante la noche, que igual iluminan mucho. Los mosquiteros, en esta época del año realmente no hay muchos mosquitos, pero en otras épocas cuando llueve siempre hay que estar precavidos con temas como la malaria. Esto porque hace falta y bueno, después aquí la posada del baño en donde hay ducha y bañera. Para la gente que es valiente y se atreve a bañarse. Eso mismo te iba a decir yo, porque eso es como para hacer una crioterapia o algo así, porque si no hay... Yo creo que lo de las bañeras es una cuestión que viene mucho de tradición inglesa, porque obviamente los surafricanos están muy conectados con los ingleses y les encanta una bañera. Ok. Yo meterme en una bañera de invierno, mira, yo me quedo en el Caribe, yo Sí, no me meto, no. o sea, no me interesa, gracias. Ni loco, ni loco. Pero bueno, Y- la parte interesante de esto es que tenemos que ir para afuera y ver el mecanismo de cómo calientan las tuberías, porque es a través de un mecanismo que en inglés lo llaman el burro. Ah, ¿verdad? Nos habían dicho de donkey o algo Sí, así. de donkey. Entonces, claro, generalmente cuando ustedes llegan del safari en la mañana o en la tarde les van a preguntar, mira, ¿se quieren tomar una ducha? O sea, ¿se quieren duchar o algo así? Porque obviamente hay un proceso que hay que venir a hacer. Entonces el agua se calienta a través de la madera que ven ahí y entonces esto se va calentando y va calentando todas las tuberías que generalmente son de cobre. ¿Y es como agua limitada o es porque mientras esto esté caliente va calentando el No, agua o sea, el continuamente? agua- no, esto va calentando el agua continuamente y cuando esto se acaba, entonces el agua se pone fría. El agua no se acaba generalmente porque, o sea, hay pozos debajo, o sea, esto seguro está conectado a un pozo. Pero cuando se acaba esto, cuando se apaga, entonces Ok. obviamente el agua se va enfriando y entonces por eso hay que volver a
a quemar la madera para que se vuelva a calentar el agua. ¡Wow! O sea, ahorita mismo hay agua caliente corrida, pues. Ahorita uno se puede bañar y ser feliz. ¡Ay, qué rico! Lo voy a hacer, porque desde que llegué ayer no me he bañado. Pero es que llegué de noche y esta mañana hacía mucho frío. Bueno, Ale, muchísimas gracias de verdad por el recorrido. Gracias también por ayudarnos a encontrar esta posada. Creo que era lo que justo y necesario, lo que nuestro presupuesto nos permitía. Y de verdad, gracias por todos los consejos acá en Sudáfrica. Y gracias por confiar en otro venezolano en otra parte del mundo, porque yo sé que ustedes dijeron, no, vamos a ir a Kruger, y yo, no, tienen que venir a experimentar esto también, porque vale la pena, o sea, es maravilloso. No, y te prometo que a nosotros nos encanta conectar con los venezolanos que están en otros países, porque en nuestra opinión, en nuestras experiencias, todas han sido positivas y nos encanta poder escuchar historias de venezolanos que son súper felices, que son súper exitosos, como lo es el tuyo, y dejando el nombre de nuestro país en alto. Igual para nosotros, o sea, cuando me llamaron y yo, hola venezolano, yo voy. Porque bueno, no hay muchos. Imagínense que hoy vino 2 horas desde su casa hasta el campamento para tener una conversación de 2 o 3 horas y luego volver 2 horas más porque tiene un compromiso esta noche o mañana temprano, no podía quedarse, así que de verdad lo agradecemos mucho. La próxima claro me quedo. Que sí, claro que sí. Claro que sí. Ya finalizamos nuestra segunda experiencia de safaris. Como pudieron ver, es en unas camionetas totalmente destechadas, de la mano de unos profesionales que tenían permiso en salirse de las carreteras principales. Y la verdad es que yo les recomendaría, si está dentro de su presupuesto, hacer ambos tipos de safaris, porque en el primer modo, como lo hicimos en el Parque Nacional Kruger manejando por cuenta propia, tenemos los beneficios de que puedes pararte, hacerle fotos y videos a los animales de manera más paciente y a tu propio ritmo, mientras que en esta segunda modalidad, a pesar de que no tienes estos beneficios, vas a poder contar con la experiencia de un guía que conoce más la zona, que sabe interpretar los sonidos de los otros animales que indican algún tipo de alerta o peligro, lo que significa que hay alguna actividad de los 5 grandes por ahí cerca. Por ende, si su presupuesto los permite y si tienen el tiempo, les recomendamos ambas experiencias. Lo que logramos desmentir con este video es que los safaris no son solo para millonarios. Si tienes poco presupuesto también lo puedes hacer, y como dijo Emmanuel, ambos tienen pros y contras. Para mí, uno de los pros de hacer el safari por cuenta propia es que tienes el tiempo que tú desees para ver a los animales, pero no puedes salirte de la vía, no puedes hacer quizás otras cositas que sí te permite el safari guiado. Y para mí, uno de los momentos más emblemáticos fue, después de ver a los leones, bajarnos un ratito, o sea, como que rodamos y unos metros antes de llegar al campamento nos bajamos, nos tomamos una copita de vino y celebramos viendo las estrellas, cosa que no puedes hacer cuando vas por cuenta propia porque no te permiten llevar ningún tipo de alcohol. Y es evidente, tienes que estar pendiente y atento, al final vas a ver animales y no a una fiesta,
pero en un safari sí te lo permiten, en un safari guiado, y eso me encantó. Yo quiero destacar esa experiencia con los leones, que en primer lugar fue de noche, y una de las reglas principales de ir a un safari público como el del Parque Nacional Kruger es que te vayas del parque antes de que se termine de poner el sol. Por ende no hubiésemos podido ver a los leones de esa manera. Y haber estado en ese momento tan cerca de los leones, les juro, viajeros, los teníamos a menos de 2 metros, y no era solo un león, que quizás ustedes en las tomas ven de uno en uno, o bueno, la parejita de leones, pero la verdad es que estábamos rodeados. Teníamos leones a nuestra derecha, a nuestra izquierda, adelante, atrás, porque era una manada como de 6 u 8 leones que habían cazado, y cada uno se estaba comiendo su pedazo de carne. Y nosotros nos acercábamos a uno, pasábamos un minuto y medio observándolo y fotografiándolo, y luego ya nos íbamos al siguiente para no molestarlos muchos. Pero yo me sentía dentro de un documental de National Geographic, con el riesgo, con la adrenalina de que el león en cualquier momento podía saltar y comerte, aunque no es lo normal, porque los leones identifican a los vehículos y las personas como un todo y no individualmente. Por eso ven que es algo tan grande que no quisieran pelear contra nosotros en este caso, pero era que destaco mucho este momento. Sin embargo, también nos pasó que 3 safaris después de haber visto al león, porque en total hicimos 4 safaris privados, no vimos absolutamente más nada que cebras, elefantes y jirafas. Pero uno lo dice como que, ay, solo vimos eso. Sin embargo, la emoción de ver cebras, elefantes y jirafas es alucinante. Sí. Solo que uno está como siempre deseoso de ver al animal menos visto. Exacto. El rinoceronte, el leopardo, más leones. Sin embargo, se agradece absolutamente todo. Para mí uno de mis momentos más inolvidables fue cuando crucé miradas con la leona. Ella estaba comiendo su pedazo de carne y de repente mira hacia el camioncito y como que miró a todos. Pero yo sentí que hubo un momento en que nuestros ojos se cruzaron, o sea, era una conexión demasiado hermosa, y para mí va a ser un día inolvidable. A diferencia de cuando hicimos el safari por cuenta propia, que vimos leones, pero los vimos muy muy lejos. No tienes esa interacción tan íntima como la tienes cuando vas con un safari guiado. Además de que no incomodamos a la fauna, o sea, sí y no. Obviamente no es normal que vengan unos camiones y rodeen a leones, pero tenemos un tiempo muy exacto para poder estar con ellos, para no incomodarlos tanto. Y en esos segundos hicimos magia. Yo creo que en esos segundos logramos capturar mucho de lo que queríamos. Este no va a ser el único video en donde mostremos animales, porque como les hemos comentado en el video anterior y a lo largo de este video, apenas es nuestro primer país visitado en el sur de este continente. Vamos a tratar de visitar 4 o 5, quién sabe cuántos podamos hacer, porque a nosotros nos gusta ser muy flexibles, y eso a veces nos hace que nos quedemos más tiempo en un país, como ya lo estamos haciendo en Sudáfrica, porque nos está encantando este país. Pero todo lo que vayamos haciendo y documentando, por supuesto que se los vamos a grabar. De hecho, al finalizar estos safaris nos vinimos a conocer el cañón de Blythe. De verdad, mis locos, que si hacen road trip en Sudáfrica es uno de los imperdibles, pasando por la Panorama Road, que es una carretera espectacular, y luego llegas a este cañón, específicamente a un mirador que se llama Three Roodables, en donde tienes como la herradura gigante y al fondo unas rocas que parecen tepuyes. O sea, yo me imaginaba literalmente en el Parque Nacional Canaima, pero algo pues mucho más grande, con carretera, algo muy muy loco. Y sé que no es bonito comparar, pero les prometo que la roca es muy, muy similar. Los colores en el atardecer. No, yo de verdad aluciné, no sé tu niñita. Tienes acceso hasta las 4 de la tarde, así que pudimos ver como ya casi los últimos rayitos del sol, porque al estar en una meseta, el sol, antes de terminar de pasar el horizonte, se oculta detrás de la montaña. Y esos colores rosados hacen un paisaje inolvidable. Yo estoy amando Sudáfrica y siento que esta no va a ser la última vez que voy a venir a este país. Hay tanto que ver, tanto que hacer,
Yo estoy fascinada y apenas este es el segundo video. Se viene más. Así que suscríbete al canal, no olvides comentarnos qué te pareció esta aventura y deja un buen like. Ojo, 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 antes de cerrar este video, mañana, mis locos, se viene una tremenda aventura porque vamos a intentar entrar en Eswatini, que es uno de los países que está como dentro de África, solamente limita al este con Mozambique, de resto todas las otras fronteras es con Sudáfrica. Y Valerie, venezolana, necesita visa obtenida en una embajada, pero no tenemos tiempo y la verdad es que queremos disfrutar de otros países más que de este. Dijimos, vamos a ir a intentar cruzar en la frontera, a intentar obtener la visa ahí mismo. Si podemos, se los documentamos. Si no podemos, también les vamos a contar que no se atrevan a venir sin hacer su proceso de visa en un consulado, en una embajada. Y bueno, seguiremos recorriendo pues Sudáfrica y el resto de países. Ahora sí, chao.